Buenos días. El domingo pasado estuvimos viendo acerca de la gran advertencia que el Señor nos hace en el libro de Mateo capítulo 15 en adelante. Y nos dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces, ¿no? Entonces, la Biblia nos dice, el Señor nos advierte, ¿no? Una vez que está terminando el Sermón del Monte y cuando estamos próximos a tomar la decisión de entrar por esa puerta estrecha y seguir por ese camino estrecho, la, que, que debemos tener cuidado porque hay falsos profetas que están levantándose para desviarnos justamente de que entremos nosotros en la puerta estrecha o que estemos caminando nosotros en la puerta estrecha. Aún si decidimos caminar por la puerta estrecha, aún estos falsos profetas pueden seguir estorbando nuestro caminar por este sendero. Y habíamos dicho, ¿no? Aún que estos falsos profetas, justamente a través de lo que enseñan o lo que no enseñan, podían perturbar nuestro caminar o desviarnos hacia ir al camino amplio. Es decir, finalmente a la perdición. Por eso es que la advertencia del Señor es tan seria. Guárdense de los falsos profetas. ¿Y qué tan serio es esto? Dice en el libro de segunda de Pedro, capítulo 2 verso 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué es lo de que dijo? Que sus enseñanzas iban a ser enseñanzas encubiertas, herejías destructoras. O sea, estamos hablando de situaciones o enseñanzas o no enseñanzas que pueden destruir a las personas. Por eso es que Jesús habla, ¿no? De que hay un camino amplio, una puerta amplia, un camino amplio por donde podemos pasar, porque si somos seducidos por los falsos profetas, podemos ir por esos caminos. Dice Pedro que introducen secretamente, de manera escondida, herejías destructoras, ¿no? Entonces, está hablando de enseñanzas que se introducen, formas de pensar que se introducen en la iglesia. ¿Y cómo podemos identificar estas enseñanzas? Porque habíamos dicho la semana pasada que son los falsos profetas, son personas que hablan en nombre de Dios cuando Dios no les ha enviado a hablar y se parecen mucho a nosotros, se parecen mucho a los evangélicos. Aún tú puedes decir, preguntamos, ¿y usted qué está hablando? ¿Acaso no puede ser un falso profeta también? Así es. Entonces, ¿cómo es que los identificamos? Y vamos a identificarlos a través de su enseñanza. Porque decíamos la semana pasada, ellos procuran dar consuelo a personas que no tienen garantía de ser consoladas, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Dice Jeremías capítulo 6, verso 13. Dice, desde el menos importante hasta el más importante, sus vidas están dominadas por la avaricia. Desde los profetas hasta los sacerdotes, todos son unos farsantes, decía en el tiempo de Jeremías. Ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Muchos de estos en general están calmando la conciencia de los pecadores y ofreciendo falsas esperanzas a los pecadores. Dice, diciéndoles que hay paz cuando no hay paz. Cuando no hay paz. Por ejemplo, a un pecador que no se ha arrepentido de sus pecados. ¿Y por qué creen, por qué vemos que no se ha arrepentido? Porque no ha habido un cambio en su vida. Pero de repente esta persona oró alguna vez diciendo, sí, yo voy a recibir al Señor, pero después de ello no hubo ningún cambio, no volvió a la iglesia
está haciendo su vida como esa persona quiere. Entonces los falsos le engañan y le dicen, mira, tú eres creyente. ¿Por qué? Porque oraste una vez al Señor. Y le consuelan rebajando el evangelio, le dicen, no te preocupes que Dios te va, te va a ayudar, no te preocupes, ¿no? Hay paz con Dios, Dios es bueno. Le están prometiendo paz cuando no hay paz. Porque la Biblia dice que mientras caminamos en nuestros pecados sin un verdadero arrepentimiento somos enemigos de Dios, entonces no hay paz. Entonces decíamos la semana pasada que estos falsos profetas procuran dar consuelo cuando no hay consuelo, cuando no hay paz. Otra característica es que sacrifican la verdad muchas veces en aras de la popularidad. ¿Recuerdan el versículo de Lucas capítulo 6, 26 que hablábamos? Decíamos, ¿qué aflicción les espera a ustedes, los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron así a los falsos profetas, ¿no? Entonces, hay un elogio hacia ellos y a ellos les gusta ese elogio, esa popularidad. Y para mantener esa popularidad sacrifican muchas veces la verdad. El objetivo de su ministerio es que todos se sientan bien. Y sacrifican la verdad justamente para eso, para que todos se sientan bien. Y miren, Pablo por el contrario nos enseña, dice en Gálatas 1:10, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Entonces los falsos muchas veces nos dicen, no hay que agradar a las personas, hay que agradar a la gente en la iglesia, que es lo que les gusta. Pero Pablo decía, no es mi intención ganar el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera el agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Entonces estos hombres que buscan solamente agradar a las personas en la iglesia, no son siervos de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en Gálatas. Porque la idea no es buscar agradar a las personas, sino agradar, dar el mensaje que el Señor nos está mandando. Entonces, por ello, como quieren ganar popularidad, como quieren ganar a más y más personas para que crezca solamente la iglesia, muchas veces sacrifican la verdad en aras de la popularidad. Y a veces no hay respuestas claras, no hay mensajes claros acerca del pecado, acerca del arrepentimiento, acerca del juicio, porque obviamente no quieren perder esa popularidad. Un pastor, ¿no? De iglesia, de una de las iglesias más grandes, ¿no? En Estados Unidos, Joel Austin, le preguntaron alguna vez si era necesario el arrepentimiento. Entonces él comenzó a hablar y decir y salirse de la pregunta y finalmente decir, miren, hablar del infierno, del pecado, ¿para qué hablar de cosas negativas, no? Porque ya la gente está tan presionada en el mundo, está tan presionada con sus cosas que ¿por qué en la iglesia los vamos a presionar más con el pecado? Entonces, miren, ¿no? No da una respuesta concreta. Solamente está tratando de dar una respuesta en la que todos se sientan bien. Nadie pierda, todos se sientan bien. ¿Para qué? Para seguir ganando el favor de la gente, pero no predicando a Cristo. Diferente actitud que tenía Pablo, por ejemplo, en primera de Corintios, capítulo 1, verso 17, dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Pablo mismo decía, yo he venido a qué? A predicar las buenas nuevas, y no con palabras ingeniosas, no con una buena oratoria, sino que simplemente el lenguaje sencillo del Evangelio, tal y como está el Evangelio, sin palabras ingeniosas, sin una oratoria ingeniosa, sino con el temor a la cruz de Cristo.
En 1 Corintios capítulo 2, verso 4, Pablo dice, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de ser discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo he estado tratando de que mi mensaje y mi predicación fueran muy sencillos. Yo no estaba usando palabras rebuscadas, no estaba usando discursos ingeniosos, no estaba usando discursos que los convenzan, que los persuadan, que los hagan reír, que los hagan sentir bien. No, sino confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Porque dice Pablo, decía, yo vine a predicar en el poder del Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa? Eso significa que yo solamente les doy el Evangelio. Y el Evangelio mismo tiene poder, el poder para poder cambiar sus vidas. Y eso es lo que va a hacer el Evangelio cuando realmente empiece a obrar en ustedes. Yo no necesito persuadirles, no necesito adornar las cosas, necesito solo hacerles conocer el mensaje del Evangelio. Para que ustedes no confíen en la sabiduría humana, para que ustedes no confíen en mis palabras, en lo bonito de mis prédicas, sino simplemente en el poder de Dios. Entonces, el propósito de Pablo no era ser un super orador. El propósito de Pablo no era atraer a las multitudes con su oratoria o con sus palabras, sino solamente que el poder de la palabra empiece a actuar en la vida de las personas. Su lenguaje era sencillo, su lenguaje era simple. Pues sabía que un lenguaje así rebuscado, una oratoria muy bonita, podría hacer vana la cruz, ¿no? Eso es lo que él decía. Entonces, en otras palabras, ustedes no van a seguir a Dios por lo brillante que es mi oratoria, sino por el poder del Evangelio. Eso es lo que decía Pablo. Ahora, decíamos que los falsos muchas veces actúan distorsionando la verdad, hablando mensajes de parte de Dios que no vienen de Dios. Pero así también empieza a distorsionar algunas verdades. Y por ejemplo, distorsionan el carácter mismo de Dios. ¿Y cómo es que distorsionan el carácter de Dios? Por ejemplo, Jeremías capítulo 14, verso 13, dice: luego dije, oh soberano Señor, sus profetas les dicen, todo está bien, no vendrá guerra ni hambre, el Señor ciertamente les enviará paz. Entonces el Señor dijo, esos profetas dicen mentira en mi nombre, yo no los envié ni les dije que hablaran, no les transmití ningún mensaje, ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído, hablan necedades producto de su corazón mentiroso. Por lo tanto, esto dice el Señor, yo castigaré a esos profetas mentirosos porque han hablado en mi nombre a pesar de que no les envié. Dicen que no vendrá guerra ni hambre, pero ellos mismos morirán en la guerra y morirán de hambre. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Que los profetas en este tiempo, en el tiempo de Jeremías, estaban diciéndoles, los falsos profetas, Jeremías estaba profetizando y estaba diciendo, bueno, viene el juicio de Dios, así es que preparémonos, vienen los babilonios, preparémonos y solo entreguémonos a los babilonios. Este es el juicio de Dios por nuestros pecados. Pero los falsos profetas comenzaron a decir, no se preocupen, no va a haber guerra, no va a haber hambre, todo va a ser en paz. ¿Se imaginan cómo Dios, siendo tan bueno, va a enviar un juicio sobre su pueblo? No le escuchen a Jeremías. Jeremías solo habla de juicio, le gusta hablar mal a Jeremías. A Jeremías solo le gusta hablar del castigo de Dios. A Jeremías solo le gusta hablar que Dios es santo y que nos va a castigar. No le escuchen a Jeremías. No va a haber guerra, no va a haber hambre. Va a haber paz. El Señor es paz, el Señor es de bendición. Dios te va a bendecir. Eso es lo que les estaba diciendo los falsos profetas en el tiempo de Jeremías. Y Dios diciendo, yo no les dije eso, yo no les dije que hablaran esas cosas, pero sin embargo estos comenzaron a hablar y aún estos van a morir, dice, en medio de la guerra y el hambre. Hoy en día justamente eso pasa. En muy pocos púlpitos se habla ya del arrepentimiento, de volver nuestros corazones a Dios, del juicio de Dios, del infierno muchas veces. Hoy se enfatiza más solamente el amor de Dios, la paz, la gracia de Dios,
Pero Dios no solamente es amor, gracia y paz, sino también Dios es justicia y juicio. Entonces se sobreenfatiza algunos caracteres de Dios, pero otros caracteres de Dios se ocultan, como decíamos al inicio. A veces algunas enseñanzas se ocultan. Entonces decimos, ¿cómo es que Dios va a castigar por los pecados? No, él es todo amor, él te va a perdonar, ¿no? Y empezamos entonces a distorsionar el carácter de Dios. ¿Por qué decimos esto? Es como una caricatura, ¿no? Todos conocemos una caricatura y en la caricatura, ¿qué se hace? Se sobreenfatiza algunos rasgos, ¿no? Entonces, por decir, si alguien tiene unas pestañas, unas cejas grandes, perdón, y unos ojos grandes, en la caricatura ponen unas cejas grandotas y unos ojos grandotes. Si alguien tiene orejas grandes, en la caricatura le ponen unas orejas tremendas. Y entonces cuando ve una caricatura, ve que esa caricatura es parecida a la imagen real de la persona, pero no es la imagen de esa persona. ¿Por qué? Porque está sobreenfatizada algunas cosas, pero otras cosas se ha ocultado. No se le ve. Entonces no se ve la imagen completa, no se ve a la verdadera persona. Y eso es lo que se hace muchas veces con el carácter de Dios. Se sobreenfatiza tanto algún aspecto de Dios que es como si le pusieran ojos grandes y unas cejas pobladas y grandotas. Pero de repente las orejas las ponen muy chiquititas porque están escondiendo las orejas y quieren sobreenfatizar los ojos. Y ese es una imagen parecida a Dios, pero ya no es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se hace con el carácter de Dios? Por ejemplo, pasa eso, se manipula, se le hace ver de una manera y no de la manera como Dios es realmente. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, dice esto, ¿no? Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice claramente aquí? Dice, este es el mensaje que oímos de Dios, que Dios es luz y en él no hay oscuridad. ¿Ok? Dice, por lo tanto, mentimos nosotros y decimos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. En otras palabras, si sigues viviendo en una vida de pecado y estás atrapado por el pecado, entonces mentira es que estás en la luz. No estás en la luz, no estás en comunión con Dios, sigues perdido en tu vida, en tu vida, sigues o cogiste la puerta amplia y el camino amplio y crees que estás bien, pero no estás bien. Es clara las escrituras. Y aquí es donde los falsos justamente que dicen, sobreenfatizan el carácter de Dios. Dios es amor, sí. Ok, pero ¿qué es lo que te dicen? Ok, estás viviendo en pecado y entonces te dicen, ok, no importa, Dios te va a perdonar. No importa, Dios te va a perdonar porque Dios es amor, Dios es perdón. Ven aquí a llorar tus pecados, a llorar tu borrachera, a llorar tus fornicaciones, ¿no? Y luego cuando termina esa parte del llanto, mañana sigues en tus fornicaciones, sigues en tus borracheras, sigues en tus cosas. La Biblia es clara. Si te mantienes viviendo así en la oscuridad, no eres de la luz, no tienes comunión con Dios. Pero los falsos no te enseñan totalmente eso, sino sobreenfatizan el amor, la gracia, entonces te hacen pensar que tú eres un creyente, te hacen pensar de que tú estás en la luz cuando no estás en la luz. ¿Y muchos están yéndose al infierno por pensar justamente ello? Porque se distorsionó la imagen, el carácter de Dios y no se les está dando a conocer a todos cómo es Dios realmente a través de la Biblia. Entonces, ¿qué otras cosas distorsionan en sus mensajes? Distorsionan, por ejemplo, la idea de qué es el pecado en el hombre o qué es lo que nos hace el pecado en nosotros.
La Biblia dice que nosotros somos pecadores, enemigos de Dios. Y aún el falso puede repetir lo mismo, pero el falso nos dice o tiene la idea, por ejemplo, de que sí debemos arrepentirnos porque Dios nos va a perdonar. Pero hay que tener cuidado con los hermanos, no hay que dañar su autoestima. ¿Por qué decirles pecadores? ¿Por qué decirles que se pueden ir a condenación? Al contrario, ¿qué les dicen? Dios te ama y quiere abrazarte. Entonces, entremezclan la verdad con la mentira, sobre enfatizando cosas y no hablándote claro acerca de la pecaminosidad. E introduciendo en la iglesia ideas como la autoestima, por ejemplo, que no los que tienen baja autoestima necesitamos nosotros subirles la estima, entonces, ¿para qué decirles que son unos pecadores, no? No, la Biblia no habla de eso. Y los falsos nos hablan de eso. Los falsos hablan mucho acerca de la autoestima y cosas así. Porque sobreenfatizan eso. ¿Y qué de los verdaderos que tienen poca estima? En general, los que llamamos que tienen poca estima son muy orgullosos. Y son tan orgullosos que tienen temor a equivocarse. Son tan orgullosos en sus vidas que tienen temor a equivocarse y están señalando solamente y tienen temor a que les señalen los errores, las faltas. Porque dentro de un grupo de personas hay alguien que aparentemente puede ser tímido y no quiere preguntar al grupo? ¿Por qué? Porque es tan orgulloso que teme equivocarse en su pregunta, que teme que se burlen en su pregunta, entonces prefiere que callar y no preguntar. Algunos son tan orgullosos que no quieren salir, no quieren ponerse una determinada ropa. ¿Por qué? Porque tienen temor y el orgullo les hace eso de verse de repente desproporcionados en su cuerpo, de verse gordos o de verse flacos. Entonces, como no quieren exponerse así, entonces se visten con ropas grandotas y prefieren esconderse y no salirse. Y las personas lo ven y le dicen, ay, tiene poca autoestima, pobrecito, no tiene mucha autoestima. Pero no, son generalmente más orgullosos, tienen mucho orgullo. Y los falsos, ¿qué les dicen a estas personas? Les dicen, no, eres maravilloso, eres un hijo de Dios, bendecido, la gracia de Dios está sobre ti. Y no les hacen ver su pecado. El falso aumenta el orgullo en el hombre. Cuando la Biblia nos dice lo contrario, el problema del hombre es el orgullo. Y al contrario, miren lo que dice en Romanos 3:10, ¿no? Pablo decía esto en Romanos 3:10. No hay justo ni uno solo, ni siquiera uno. ¿Hay alguien justo? No. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. La Biblia nos dice claramente, nos hemos vuelto inútiles en tratar de buscar lo bueno. Inútiles. No, pero ¿cómo voy a hablar eso de inútiles? No, eso afecta la autoestima de la persona. Pero eso eso nos dice la Biblia, somos inútiles en buscar a Dios, somos inútiles en buscar una buena vida, somos inútiles en poder agradar a Dios. No somos justos, no somos sabios, somos un tremendo fracaso en tratar de vivir alejados de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Dice en Romanos capítulo 5, verso 6, dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, miren, incapaces, ¿no? Éramos que débiles, ¿no? Para podernos salvar. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los impíos, ¿no? Impíos, como nos dice Pablo, débiles, impíos. Luego dice, ahora bien, casi nadie se ofrecerá a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena.
Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando éramos pecadores, como éramos pecadores, impíos, débiles. Y sigue diciendo, entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios se quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Éramos enemigos, débiles, impíos, pecadores, enemigos de Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice. Entonces, muchas veces, ¿qué se hace? ¿Qué hacen los falsos? No dicen toda la verdad completa, nos dicen la verdad a medias y sobreenfatizan algo y ocultan otras cosas. ¿Qué otras maneras tenemos para identificar estas falsas enseñanzas? ¿Cómo identificamos además estas falsas enseñanzas? Y miren, aquí he tratado de poder mirar algunos ejemplos, ¿no? Porque cuando hablamos muchos decimos, bueno, sí, está bien, los falsos vienen con palabras y que parecen de nosotros y ok, sí entendemos que nos van a dar un mensaje que no está en la Biblia, un mensaje que parece engañoso, pero ¿cómo es que nosotros podemos identificarlos? Y aquí justamente vamos con ellos. Dice en segunda de Pedro, capítulo 2 verso 1, ya lo habíamos visto, quiero leerles de esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia, ¿no? Herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su destrucción repentina. Y habrán muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Dice que introducirán estos falsos que herejías destructivas y aún negarán al Señor. Entonces, hay un grupo de falsos profetas que son más abiertos, digamos, que trastornan la verdad de Dios, la niegan abiertamente, ¿no? Muchos que hablan de Dios y no respaldan lo que Dios dice, sino al contrario, dicen cosas contrarias a Dios. Por ejemplo, pueden estar negando la Trinidad de Dios, pueden estar negando la divinidad de Jesucristo, pueden estar negando la expiación sustitutoria de Cristo, pueden estar negando que Jesús nació de una virgen y entonces, ¿qué están haciendo? Están atacando las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y sí son abiertos. Y de aquí tenemos a quienes, por ejemplo, tenemos a los testigos de Jehová, tenemos a los mormones, pero aún dentro de la iglesia evangélica, por ejemplo, en Estados Unidos, hay un hombre que es muy conocido, seguramente has escuchado, T.D. Jakes. Este hombre niega la Trinidad, ¿no? Este hombre niega la Trinidad. Nos habla que hay un solo Dios y como hay un solo Dios, Él actúa como Padre, Él actúa como Hijo, Él actúa como Espíritu Santo, dependiendo del lugar, de la situación que se desarrolle. Y esto es una herejía abierta contra lo que la Biblia nos enseña. Que hay un Dios, son tres personas, tres formas, tres personas en un solo Dios. ¿Ok? Entonces debemos tener cuidado, ¿no? Dice, se introducen generalmente herejías destructoras y él dirige una iglesia muy grande. ¿Y qué está haciendo a toda esta iglesia que está dirigiendo? Pues los está llevando hacia dónde? Por la puerta amplia, por el camino amplio. ¿Y cuál es el destino de ese camino? Destrucción, dice la Biblia. Pero no solo ahí, hay otro grupo, primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Dice, puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios.
Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. ¿Ok? Entonces, aquí Timoteo nos está diciendo que son personas que están enseñando algo diferente. Que empiezan a enseñarnos cosas diferentes, ¿no? Y que pueden provocar celos, divisiones, malas sospechas entre las personas, causan problemas, ¿no? Pero por sobre todo, dice, para ellos mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. O sea, realmente no están convencidos que tienen que sujetarse a Dios, sino quieren usar la sujeción a Dios como un medio para qué? Para enriquecerse, para aumentar su dinero. Y seguramente hemos escuchado mucho de esto. Solo por dar un ejemplo, ¿no? Cito a una llamada autodenominada profetisa Ana Méndez. Ella dice, por ejemplo, agarra unos billetes y dice, ¿cuántos saben que hay una voz espiritual en los billetes? Dice, pónganse un billete al oído y les hablará, pero esténse en silencio porque dice, les habla suavecito. ¿Y qué les hablan? Que los príncipes sean los primeros en ir y dejar y depositar sus $1000. Entonces dice, luego arenga y dice, a ver, ¿cuántos vamos a golpear a Mamón con $1000? Y miren, encubiertamente meten una enseñanza que al final, ¿para qué sirve? Como dice aquí, mostrar sumisión a Dios para ellos solo es enriquecerse. Se aprovechan de la iglesia, anhelan a llegar una vida de comodidad, de riqueza, solo están buscando las riquezas de las personas. Y de estos hay muchos ejemplos, ¿no? ¿Qué es el objetivo de ellos? El objetivo es ganar más dinero, vivir en grandes mansiones, teniendo aviones, helicópteros y todo ello. Como dice aquí, para ellos mostrar su misión a Dios es un medio para enriquecerse. Y provocan a través de ellos celos, divisiones, calumnias, sospechas y todo lo demás dentro de la iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que escuchamos. Otros, como otros entran en la iglesia. Otros entran en la iglesia diciéndonos que tienen una revelación nueva, que sí que Dios ha hablado a través de la Biblia, pero que ellos tienen una revelación fresca, que tienen una palabra fresca, esta frasecita, ¿no? Que tienen una revelación fresca. ¿Y de cuándo acá ya es la Biblia tiene una revelación antigua, pasada, añeja? No, toda la palabra siempre es una palabra fresca, pero ellos nos hablan, no, Dios me ha dado una revelación fresca, algo nuevo, algo diferente, algo que de repente te pueda parecer contradictorio, pero es Dios que nos está hablando, es Dios que está hablando a través de mí y tienen una revelación que aparentemente a los ojos de ellos son ciertas y muchos lo siguen. Primera de Juan capítulo 4 verso 1 dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Estos dicen, tengo una revelación nueva y afirman que el Espíritu de Dios les dio esa revelación. Y claramente nos dice en primera de Juan 4:1, cuidado. Hay muchos que vendrán hablando que tienen una revelación de parte de Dios. Pónganlos a prueba a ver si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Por ejemplo, ¿no? Hemos escuchado seguramente este hablar, esta enseñanza. Miren cómo se encubre y se enseña, ¿no? Justamente y se desvía la atención con una revelación nueva. Decía este predicador, ¿no? Y arengaba a todos y decía,
¿Cómo se llama tu padre? Jehová. ¿Y el hijo de Jehová cómo se llama? Jehová Junior. ¿Ustedes son hijos de Dios? Sí. Por tanto, si su padre es Jehová, ustedes son Jehová Junior. Y expresa lo mismo de diferentes maneras, diciendo, por ejemplo, ¿no? Este mismo predicador, ¿hay un solo Dios? Sí. ¿Y Dios es tu Padre? Sí. ¿Y tú eres hijo de Dios? Sí. Entonces, si tu Padre es Dios, tú eres un diosito, un Dios. Entonces, miren, Cash Luna, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Que él habló, mencionó justamente esto y no fue solo un error de un momento porque lo enseñó muchas veces de diversas maneras esta enseñanza, ¿no? Falsa, ¿no? Haciéndonos creer que somos dioses o mini dioses, ¿no? O pequeños dioses. Eso no es bíblico, eso está fuera de la Biblia y nos hace pensar y justamente todo lo que escuchan y todos los que le aplauden finalmente les hace pensar realmente que son como realmente como dioses. Cuando la Biblia nos dice todo lo contrario, solo hay un solo Dios. Dentro de muchas cosas más de eh, eh, enseñanzas en las cuales pretenden tener una revelación de Dios, pero justamente cuando no averiguamos, dice, no lo ponemos a prueba a ver si es que el espíritu que tiene proviene de Dios, entonces hay muchos seguidores porque les gusta ello, porque les gusta caminar muchas veces las personas así. Hay otras personas que usan los púlpitos, que usan de la gracia de Dios para qué, para hacer que la gente camine en sus apetitos sexuales, en sus apetitos seductores, ¿no? Quieren ser vistos por todos, quieren ser aplaudidos y no importa atropellar a las personas y en ese no importando atropellar a las personas, ¿no? Hacen cosas muchas veces así, deshonestas, hacen cosas que solamente llevan a qué? A la lujuria, ¿no? Y estamos hablando de iglesias y estamos hablando de púlpitos. Miren, dice en Judas, verso 4, les digo esto porque algunas personas no tienen a Dios, se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, único dueño y Señor. Dice, se han infiltrado en la iglesia diciendo que la gracia de Dios nos permite tener una vida inmoral. Entonces, encontramos aquí, ¿no? Por ejemplo, a muchas de las actividades de las iglesias Hillsong en Inglaterra, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacían? Bailes seductores, ¿no? En los púlpitos, bailes seductores, con personas ahí muy seductoras, las mujeres también y los hombres también, y deformando totalmente el Evangelio y dando a entender que la gracia de Dios nos permite tener una vida inmoral. Por eso encontramos que muchos falsos pastores que seduciendo a las ovejas, seduciendo a las jovencitas, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Hay falsos que se introducen en la iglesia y que están actuando así y que nos hacen pensar que la vida de Dios es una vida libre, es una vida que nos permite aún llevar una vida inmoral. Pero no es así. La Biblia es clara y esto no es así. Por eso es que hoy muchas veces en algunas iglesias, ¿no? Están aperturando su mente al homosexualismo. ¿Por qué? Porque se está pretendiendo decir que la gracia de Dios nos permite una vida inmoral. Pero no es así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo más se distorsiona? Miren cómo diferentes maneras cómo se distorsiona el mensaje del evangelio. Cosas que no vienen de Dios definitivamente, pero que se distorsiona el evangelio. La vez pasada vi por el internet un disque pastor que pedía
las, ropa interior de las mujeres en un servicio. Y miren las aberraciones que se pueden dar cuando no oímos la palabra de Dios y nos dejamos llevar. ¿Por qué? Por estos falsos profetas. Otros traen ruptura a la iglesia, ¿no? Y en lugar de buscar la unidad de la iglesia, están buscando división. Y nos hacen pensar a nosotros que nosotros como hijos de Dios tenemos que o podemos nosotros buscar esa división. Y resaltan esos puntos pequeños a fin de buscar opiniones diferentes entre las personas. Pueden hablar mal de los líderes y estar poniendo unos contra otros, ¿no? Estos buscan finalmente la ruptura de la iglesia y traen esa división, siembran desconfianza entre los líderes, ¿no? Y cuando viene desde arriba, ¿no? Muchas veces estos, ¿qué es lo que hacen? Estos propician la violencia inclusive dentro de los hermanos. En Judas mismo, verso 18, dice, ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer los malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Así es, dice, su objetivo es satisfacer sus malos deseos y dice que causan divisiones porque solo se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios. Por ejemplo, escuchamos, ¿no? Hemos escuchado, por ejemplo, y esto es público, ¿no? De el autodenominado apóstol Guillermo Maldonado, por ejemplo, que él dijo, ¿no? Dice, hay una unción que pocas veces la he usado. ¿Cuál es esta unción? La de decretar juicio contra mis enemigos. Y como estamos en guerra, tenemos que desatar juicio. Y por eso, los que se meten contra mí y mi iglesia, dice, terminan muertos, leprosos. Así es que no se metan conmigo ni con mi iglesia. Y toda la iglesia, aplaudiéndole, amén, aleluya. Pero miren lo que dice. Cuando la Biblia nos enseña que debemos que amar a nuestros enemigos, orar, bendecir a los que nos maldicen aún. Pero Él está enseñando ahí que yo voy a usar esta unción y desatar juicio contra mis enemigos. Algo que aparentemente podría parecer espiritual, pero ¿qué está haciendo? Como dice Judas 18, estos individuos solo se dejan llevar por sus instintos naturales y no por el Espíritu de Dios, ¿no? Ok, miren, diferentes formas, ¿no? Cómo es que las falsas enseñanzas vienen a nosotros. Otras traen formas novedosas, ¿no? Formas novedosas de especular con las escrituras, ¿no? Debilitan la verdad de la vida cristiana o la certeza de la vida cristiana y la quieren reemplazar por una novedad. No solo es una revelación, sino algo novedoso que Dios está haciendo, ¿no? Por ejemplo, ellos podrían estar especulando sobre cosas de la misma Biblia, cosas novedosas, ¿no? Por ejemplo, códigos ocultos en las letras de las Biblias, palabras en las Biblias, palabras ocultas en la Biblia, ¿no? O encontró algún detalle en la genealogía y sobre eso está trayendo algo novedoso, ¿no? O tienen una interpretación antojadiza de la Biblia. Hay algunos que tienen su mente básicamente en las cosas del futuro, del fin de los tiempos, y entonces trae interpretaciones raras, no novedosas, ¿no? A la iglesia con el fin justamente de ¿qué? De ganar personas y llevarlos finalmente por la puerta ancha, ¿no? En Tito capítulo 3, verso 9 dice, no te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Si entre ustedes hay divisiones hay individuos que causan divisiones, denles una advertencia y una segunda advertencia. Después no digas más, no tengas nada más que ver con ellos. O sea,
¿Qué están buscando los detalles, están buscando las cosas que provocan justamente que de esa manera inútil riñas, peleas? Y está hablando sobre lo aparentemente espiritual, sobreenfatizan esto. Por ejemplo, en, hay una autodenominada profeta, Ana Maldonado. ¿Qué es lo que dice? Por ejemplo, ella dice acerca de los ángeles, y conocemos el misterio de los ángeles, el misterio angelical, es algo verdadero que está moviéndose en nuestras vidas. Sin embargo, ella dice, ¿no? Los ángeles, la Biblia dice que los ángeles son servidores nuestros. Por tanto, ¿qué hacen ustedes que no ponen a trabajar a sus ángeles? Y dice, yo pongo, por ejemplo, a trabajar a mis ángeles a que me cuiden mis joyas. Entonces, miren, por una sutileza hacen grandes doctrinas que nos desvían finalmente. Porque el mover angelical existe, sí. La Biblia dice que están a servicio nuestro, sí. Pero también es claro que nosotros no pues tan podemos estar invocando ángeles, solamente oramos a nuestro Dios y ellos están obedientes a la voz de Dios. Si nos sirven a nosotros, pero obedientes a la voz de Dios. Si Dios los manda, ellos nos van a servir en determinado aspecto. Si Dios no lo hace, entonces no lo van a hacer. No depende de nuestra voz. Pero sin embargo, ella dice, ¿no? ¿Qué hacen ustedes? La Biblia dice que ellos son sus servidores. ¿Qué hacen que no los ponen a trabajar? Vamos, ordénenles, díganle a sus ángeles que les cuiden. Ya nos está desviando y personas van a comenzar a ¿qué? A hablar a los ángeles, a orar a los ángeles para que los cuiden, para todo ello. Se dan cuenta que aún en pequeñas cosas se puede distorsionar el mensaje, produciendo justamente que, como dice aquí, no te metas en discusiones necias, ¿no? Porque hay en pequeñas sutilezas, en pequeñas cosas, ¿no? Empiezan empieza la gente a tergiversar el evangelio. Otra forma de introducir estas falsas enseñanzas es, como ya lo mencionábamos antes, le dan a la gente lo que quiere escuchar. Escuchan qué es lo que le interesa a la gente, qué es lo que quiere escuchar la gente y eso le dan. Y lo que la gente no quiere escuchar, eso no le dan. Como decíamos antes, tratan de ser populares y quieren beneficiarse de esto, ¿no? En segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3 dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, rechazarán la verdad e irán tras mitos, ¿no? Entonces ellos les dan a la gente lo que la gente quiere escuchar. Decíamos al inicio, Joel Austin, por ejemplo, habla justamente de eso. Y cuando le preguntan a él, por ejemplo, acerca del infierno, del arrepentimiento, él expresa cosas como que, miren, el infierno no atrae a las personas. Entonces, si el infierno no atrae a las personas a Dios, ¿para qué hablarles del infierno? Ellos ya saben lo mal que están, ellos ya saben lo mal que viven. Hay que hablarles de la bondad de Dios, del amor de Dios. Y usa, por ejemplo, para esta su falsa enseñanza, un versículo fuera de contexto en Romanos 2.4 y dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? O sea, tú vive en pecado y no te preocupes, Dios sigue siendo bondadoso contigo y seguirá siendo bondadoso contigo hasta que te arrepientas y no importa cómo vivas. Por tanto, si Dios es bondadoso hasta que te arrepientas, entonces yo no te voy a hablar del infierno, no te voy a hablar de cosas que te incomoden. ¿Por qué? Porque estos falsos están buscando ¿qué? Dar a la gente lo que la gente quiere escuchar. Entonces, como la gente quiere escuchar algo, ya le damos ello, pero no le damos lo que la Biblia nos dice que debamos enseñar. Acordémonos que los falsos están en la puerta, están queriendo desviarnos, están queriendo que nosotros no entremos por la puerta estrecha, sino por la puerta amplia, para que nosotros confiemos en el error, para que confiemos en una mentira.
Ahora, hay muchos que lo hacen por malicia y hay muchos que lo hacen también por ignorancia. Pero sea por un lado, sea por otro, son enseñanzas destructoras, como dice Pedro. Alguien puede decir, pero de repente no eran las intenciones de estos hombres, no eran las intenciones. Sí, pero la Biblia no nos manda mirar las intenciones de estas personas, sino el cuidado que el Señor nos dice es guárdense de los falsos profetas, cuídense y que se cuiden de que justamente de esas falsas enseñanzas, porque son falsas enseñanzas que finalmente pueden destruir nuestras vidas. Y entonces, hermano, habiendo tantos y escuchamos a tanto y muchos que son muy populares, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos de todo ello? ¿Cómo podemos saber realmente que lo que nos dicen es cierto o no? ¿Cómo podemos saber que lo que usted nos dice es cierto o no? La única manera es a través de la palabra inefable, suficiente, inerrante de Dios, a través de la Biblia. Entonces, no es que no debemos no debemos prestar oídos a alguien que nos simpatiza. No debemos prestar oídos a alguien por su buena oratoria o porque nos hace pensar lógicamente o porque sus palabras nos traen paz. No. Si vamos a escuchar a alguien es porque nos está hablando a través de las escrituras, a través de lo que la Biblia nos está diciendo. Si encuentras eso, si puedes tener eso, entonces escucha y aprende. Pero tú vas a ver que esa predicación, que esa enseñanza ha sido un extracto de un estudio cuidadoso de la palabra de Dios, que el texto se ha estudiado en todo su contexto real, que se ha comparado escritura con escritura, doctrina con doctrina. Y aunque esa enseñanza nos traspase y nos duela, o nos haga sentir mal, esa enseñanza nosotros debemos escuchar. Entonces, ¿qué es lo que lo único que nos puede ayudar? Es la palabra de Dios. Por tanto, aún más cuando Jesús está diciendo, guárdense los falsos profetas que vienen vestidos de piel de oveja, pero en la realidad son lobos rapaces, en el fondo lo que está diciendo es que tienes que conocer la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas que vienen con enseñanzas destructoras y se introducen en las iglesias y nos desvían del camino. Así es que, mis hermanos, necesitamos nosotros buscar y aprender la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana y por este tiempo, Señor Jesús. Señor, tú nos haces una advertencia muy seria en el hecho de cuidarnos de los falsos profetas, Señor. Y hemos visto a través, Señor, de estos ejemplos, muchos que hemos escuchado. De repente, Señor Jesús, hemos escuchado y no nos hemos dado cuenta de esas mentiras, Señor, de esas enseñanzas fraudulentas. Pero te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a poder caminar solo a la luz de tu palabra, que tú nos des, Señor, el entendimiento, ilumine, Señor, nuestro entendimiento para conocer de tu palabra y no desviarnos, oh mi Dios. Ayúdanos, Señor, a poder seguir con tu palabra, Señor Jesús, y no desviarnos, mi Dios, del camino. Te damos gracias, Señor, a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Guárdense de los falsos profetas, dice Jesús. Y debemos guardar nuestros oídos de lo que escuchamos, de lo que vemos, a quien leemos, ¿no? Porque todo eso se introduce a través de libros, de lo que escuchamos en las radios, de lo que vemos en la televisión. Pero ¿cuál es el antídoto de todos estos? La palabra de Dios. Si comparamos realmente la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que muchas de esas enseñanzas son falsas. Así que hay que guardarnos y hay que cuidarnos conociendo más la palabra de Dios. Buen día.